Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Rodrigo Norato. Estoy en el curso de estática y resistencia de materiales. Esta es la fase 5 en el grupo 16 y el tutor es don Victoriano García Medina. En este momento les voy a hacer la presentación de las fases anteriores del curso de estática y resistencia de materiales. Primero lo que hicimos fue el diseño de la estructura. Nos daban las siguientes condiciones. El área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 9 metros de frente y 24 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 4 metros entre sí. Las cerchas tendrían una pendiente de 30 grados, como se puede ver en la gráfica, y se construiría con un perfil de acero estructural A36 con un ángulo de piernas iguales de L64 por 4.8. Los datos conocidos. La longitud de la cuerda inferior es de 9 metros de longitud, como lo vemos acá en la gráfica. La cuerda superior la calculamos sacando la cuerda inferior, que es 9 metros, sobre el coseno de 30 grados, y eso nos da una longitud de 10.39 metros. Quiere decir que es la longitud desde el punto A hasta el punto D, pasando por B y C, y desde el punto D hasta el punto G, pasando por E y F. Es la longitud total. El número de cerchas, como teníamos una distancia de 24 metros de fondo y lo tenemos que dividir en 4 metros entre sí, hacemos aquí el cálculo: 24 dividido 4, y le sumamos una cercha de más. Eso nos dan 7 cerchas. El área de influencia es de 4 metros por la longitud de la cuerda superior. Eso nos da un área de 41.56 metros cuadrados. Quiere decir que es el área total de la cuerda superior por el ancho o por la distancia que hay entre cercha y cercha. Y tenemos en cuenta la velocidad del viento, que son 10 metros por segundo en una ciudad como Cúcuta. Una vez tenemos estos datos, comenzamos a calcular las distancias. Se puede hacer por medio del plano cartesiano, ¿sí? Por un teorema de Pitágoras o por el teorema del seno y el coseno. Entonces tenemos ya distancias conocidas. Por ejemplo, si aquí tenemos 9 metros y son 6 tramos, pues cada tramo, por ejemplo, de A a L es de 1.5 metros, de L acá es de 1.5 y de K a J es de 1.5. Entonces en esta tabla llenamos los datos conocidos. Como tenemos unos grados aquí ya conocidos, que son 30 grados, entonces podemos relacionar para hallar, por ejemplo, esta altura. Entonces es cateto opuesto sobre hipotenusa o tangente, ¿sí? Con el teorema de la tangente. Entonces sacamos tangente, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto es la incógnita sobre el cateto adyacente, que si lo conocemos, que es 1.5 grados. Hacemos la operación para hallar la altura de PL. O lo podemos hacer por medio del teorema de Pitágoras, ya que conocemos esta longitud. Por ejemplo, podemos empezar con los triángulos más grandes. Conocíamos esta longitud, que eran 4.5 metros, y esta longitud, que eran 2.6 metros, y así podíamos sacar el punto de la A a la D, y así sucesivamente íbamos reduciendo el triángulo. Se puede sacar de varios factores. Lo más fácil que hicimos fue por seno y coseno y tangente. Aquí logramos sacar todas las longitudes. Al igual, por ejemplo, del punto BL, una vez ya conocido, es lo mismo que el punto FH. Del punto CK ya conocido, es lo mismo que el punto EI. Y así sucesivamente, porque pues la cercha está totalmente equilibrada. Los perfiles que vamos a utilizar para fabricar esta cercha nos indican que son ángulos de piernas iguales de 64 por 64 milímetros por 4.8 milímetros de espesor. Si nos dirigimos a esta tabla,
de las propiedades de los perfiles del libro de mecánica de materiales, nos damos cuenta que estos perfiles tienen un peso cada uno de 4.6 kilogramos por metro. Lo multiplicamos por 2 debido a que los perfiles los vamos a colocar así, cara con cara, perfiles enfrentados. Entonces esto nos daría un peso de 9.5 kilogramos por metro de los perfiles. Entonces ya la cubierta, bueno, estas es las propiedades de la cubierta. Entonces la cubierta se va a utilizar con teja de Ternit número 5. Se requiere para cubrir cada pendiente 5.2 metros de longitud de la cuerda superior de las tejas. Quiere decir que esto, como teníamos que era la longitud de la cuerda superior eran 10.4 metros, redondeándolo, entonces le sacamos la mitad, serían 5.2 metros de cada longitud de cuerda desde el punto A hasta el punto D. Entonces, o de cada pendiente. Entonces dijimos que necesitamos 5.2 metros de longitud de esa cuerda, para lo cual se tienen que utilizar 4 tejas. Como nos dicen que tenemos que utilizar teja Ternit número 5, aquí nos referimos a esta tabla y miramos cuánta longitud puede cubrir cada teja. Aquí nos dice que la longitud o la superficie que puede cubrir es 1.4. Aquí lo hicimos con 1.38 más 4, eso nos da 5.52 metros. Perdón, aquí era por 4. 5.52 metros, incluyendo los 0.32 metros del voladizo. Entonces quiere decir que para cubrir los 4 metros de ancho del área de influencia de la cercha se requieren 4. Para los 4 metros se requieren 4.6 tejas. O sea que hacemos aquí el cálculo en total: 4.6 tejas por 4 en longitud por 2, porque son 2 caras de la cercha en total, o 2 pendientes, por los 4.6 de las tejas. En un total nos da 36.8 tejas por cada cercha o por cada área de influencia, con un peso de 15.92 kilogramos. Pues ya si multiplicamos este peso, bueno, eso lo hacemos ahorita en la sumatoria de cargas. También nos dicen que se van a usar unas correas de celosía construidas con varilla de acero y con una densidad de 5 kilogramos por metro. El número de correas para cada pendiente es de 5, para un total de 10 correas. Esto lo calculamos dependiendo de esto. Digamos, en la teja número 5 tenemos que colocar correas cada 1,38 metros. Entonces, como tenemos 5.2 metros, tenemos que colocar 5 correas, en un total de 10 correas para las dos pendientes, para la longitud total de la cercha. Entonces multiplicamos las 10 correas por 4 metros, que es el ancho entre cercha y cercha, y nos da 40 metros de correa por cada cercha, por cada área de influencia. Entonces aquí ya hacemos un cálculo de las cargas vivas y las cargas muertas. Las cargas vivas son 70 kilogramos por metro al cuadrado por 41.5 metros al cuadrado por 9.81, que es la gravedad. Eso nos da 28.545.57 newtons. Las cargas muertas es el peso propio de la cercha, que fue la sumatoria de la longitud de todas las barras, y la densidad lineal del perfil por la gravedad. Entonces la longitud total de todas las barras eran 36.654 metros por 9.2 kilogramos por metro, que pues era el peso de cada barra, por la gravedad, y eso nos dio 3.308.1 newtons. El peso de las correas es la sumatoria de la longitud de las correas por la densidad de la celosía más la gravedad, lo mismo, 40 metros de correa por 5 kilogramos por metro por la gravedad, y eso nos da 1962 newtons. El peso de las tejas era el número de tejas en el área de influencia por el peso de cada teja.
36.8 tejas nos dieron por 15.92, que según la tabla dice que pesa cada teja por la gravedad, y eso nos da 5.747.25 newtons. Y ahora tenemos la carga del viento, entonces eso se saca con esta fórmula y nos da 2.494.15 newtons, de donde las cargas muertas se suma entonces el peso propio de la cercha, más el peso de las correas, más el peso de las tejas, más las cargas del viento, y eso nos da un total de 42.057 newtons, o sea, lo redondeamos a 42 kilonewtons. Hacemos esa distribución de las cargas en los nodos. Esta y esta se comparten la mitad de uno de los nodos. 42 kilonewtons dividido en 7, porque son, ¿cuántos nodos son? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo dividimos en 7 nodos menos 1, y eso nos da 7 kilonewtons, o sea, 7 menos 1, pues 6, eso nos da 7 kilonewtons por nodo. Pero a estos dos se comparten la mitad del peso. Si sumamos todas estas cargas, pues nos da los 42 kilonewtons que dedujimos en el cálculo de cargas vivas y muertas. Ahora vamos con el cálculo de fuerzas internas por nodo. Este cálculo lo vamos a hacer por nodo. Calcular las fuerzas internas en cada una de las barras de las cerchas asignada utilizando el método de los nodos, y clasificarlas como de tracción o de compresión o de fuerza nula, haciendo los diagramas de cuerpo libre para cada nodo y resolviendo detalladamente. Introducimos los valores en la tabla de resumen. Entonces, esta es la tabla de las longitudes, y como ya tenemos el diagrama, digamos, de cuerpo libre donde están las cargas, entonces hacemos todo el análisis de cada nodo. Entonces, por ejemplo, empezamos siempre con el nodo A, para que todas las cargas, teniendo en cuenta de que si el peso con respecto al nodo va en sentido horario, nos va a dar positivo. Si empezáramos desde el punto G, todas las cargas nos darían negativas. Entonces empezamos desde el punto A, donde todo nos da positivo. Tenemos todas las fuerzas normales hacia arriba, hacia arriba son positivas, hacia abajo son negativas, de izquierda a derecha son positivas y de derecha a izquierda son negativas. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre del nodo A, como se ve acá, AY, donde hay una influencia de una carga de 3.5 kilonewtons. AY es de 21 kilonewtons. ¿Por qué? Porque todos los 42 kilonewtons que están sumando en la cuerda superior de la cercha se reparten en solo dos soportes, el soporte AY y el soporte G. Entonces quiere decir que cada soporte tiene una fuerza normal de 21 kilonewtons, como lo vemos aquí en este diagrama de cuerpo libre. 21 kilonewtons en positivo, y hay una fuerza de 3.5 kilonewtons en negativo, y sin embargo hay una tensión de AB que es de 3.5 kilonewtons por el coseno de 30 grados, y una fuerza de AL que es de 3.5 kilonewtons por el seno de 30 grados. Entonces hacemos la conversión, la sumatoria de fuerzas, AL más AB por coseno de 30 grados, AL, que es esta fuerza, que no la conocemos, más menos 3.5 kilonewtons menos 3 porque esta fuerza va en negativo, por el coseno de 30 grados, y eso nos da 30.31 kilonewtons, que es la tensión que está ejerciendo AL. Y lo mismo hacemos en la sumatoria de fuerzas en Y. En Y influye AY, que es 21 kilonewtons, influye menos 3.5 kilonewtons, y el seno de AB.
Entonces despejamos AB y eso nos da menos 35 kilonewtons, que es la fuerza que está ejerciendo AB. Quiere decir que es de compresión y esta quiere decir que es de tensión porque es positiva. Y menos 35 kilonewtons quiere decir que está ejerciendo compresión en este punto. Lo mismo hacemos, digamos, ya conociendo el punto A y la fuerza AL, pues ya podemos tomar otro de los nodos que fue el L, y ya conociendo la fuerza AL y conociendo que LK, solo digamos en la sumatoria de fuerzas en X, solo tenemos dos, AL, que ya lo conocemos, y LK, y esto lo igualamos a cero porque es un diagrama de fuerza en equilibrio. Entonces pasamos el 30 al otro lado y nos damos cuenta que la fuerza LK y la fuerza L son de igual magnitud en sentido contrario. Esta está haciendo tensión, la otra está haciendo compresión sobre este punto, esta está haciendo tensión sobre el nodo L. Y en Y solo tenemos una fuerza que equivaldría a cero, o sea que esto sería un paral. Por ejemplo, este BL es un paral o un soporte que solo genera estructura pero que no está haciendo ninguna fuerza. Ya para nodos más complicados donde ejercen más fuerzas, entonces por ejemplo tenemos el nodo C, que en los otros nodos pues ya habíamos calculado, ya sabíamos qué fuerzas influían en la parte inferior, teníamos que calcular las fuerzas de la parte superior. Pero entonces, por ejemplo, hacemos una sumatoria de fuerzas en X. Tenemos que BC, aquí influye BC, coseno de 30 grados. Influye también CJ, con el coseno de 49.1 grados. Y influye CD con el coseno de 30 grados. Ya conocíamos bueno, sacamos los cosenos, hacemos el desarrollo de los cosenos, ya conocíamos BC, porque en el anterior punto lo habíamos desarrollado, y despejamos y nos quedan dos incógnitas con una sola solución. Lo mismo hacemos aquí con la sumatoria de fuerzas en Y, CD, seno de 30 grados, CJ, seno de 49.1 grados, menos KC, que es esta, menos 7, menos BC, 7 newtons, porque está en negativo, menos BC, seno de 30 grados, eso nos da igual a 0. Realizamos pues los procedimientos que se puedan realizar en el momento y hacemos un despeje y tenemos dos incógnitas también en este punto. Entonces aquí lo que hacemos es una resolución de dos incógnitas por el método de Gauss-Jordan y esto nos da 15.95 kilonewtons que está en compresión para CD y 5 kilonewtons en tensión para CJ. Son como digamos, así se realizan todos los otros, pero pues pusimos aquí los ejemplos como más simples y más complicados. Al igual también hay otro método que es el método de secciones, en el cual podemos tomar un tramo de la estructura que involucre solo dos o tres nodos y calcular la fuerza interna en una de las barras utilizando el método de secciones. Entonces, con el método de secciones, pues que es un poco más simple, tenemos que desde el punto A hasta el punto L tenemos 1.5 metros. Tenemos que en el punto A está ejerciendo una fuerza de 3.5 kilonewtons. Le sumamos la longitud de BL por LK menos 1.5 metros, que es la longitud desde L hasta acá, por 21 kilonewtons, que es el esfuerzo que está haciendo en el punto Y en positivo, igual a 0. Entonces lo que queremos es despejar LK, entonces colocamos todos los valores conocidos y LK nos da 30.31 kilonewtons.
La tabla de los resultados es la siguiente. La fuerza está dada en kilonewtons, los que están con el signo menos son en compresión, los que están con el signo más son en tensión y los que están en cero son elementos de amarre. Ahora hacemos el cálculo de los esfuerzos normales. Al calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada y clasificarlos como de tracción, de compresión, presentar los valores de esfuerzo en un resumen. Y los cálculos de factores, bueno, eso lo hicimos anteriormente, ya estaba aquí en esta tabla. Y ahora el cálculo de factores para cada una de las barras de la amarradura seleccionada. Los elementos en tracción se verifican bajo esfuerzo, los elementos en compresión se verifican bajo carga crítica, como columnas de Euler. Si para alguna barra el factor de seguridad es menor de 3.0, se debe redimensionar el elemento, presentar los valores de los factores. Recordar que se construirá con un perfil de acero estructural A36, ángulo de pierna lo mismo, 64 milímetros por 64 por 4.8. Entonces aquí también tenemos en cuenta esta misma tabla. Lo que hacemos es analizar si los esfuerzos, si los elementos que están en tracción tienen un factor de seguridad inferior a 3.0, entonces debemos redimensionarlos según cómo se calcula las cargas críticas de las columnas de Euler. Eso es todo, muchas gracias.